Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estuvo muy bonita la alabanza, los cantos que cantábamos y que digo, qué bonito es poder cantarle a Dios y expresarle nuestro agradecimiento a través de la alabanza. Amén. Son cantos y bendecimos a Dios por los que Dios ha inspirado para que puedan plasmar dentro de un canto ese agradecimiento que hay en el corazón de nosotros, tanto el trabajo de Dios hacia nosotros. Cantábamos que Dios es fiel, y en el otro era que nosotros estábamos agradecidos con Dios por el sacrificio que había hecho en la cruz del Calvario su Hijo Jesucristo. Les voy a invitar que abran su Biblia en 1 Corintios 4:2, y cuando lo tengan, si gustan ponerse de pie. Amén. La palabra de Dios dice así: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre, por la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Y en esta hora estamos aquí, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, el que esté hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, hablando a nuestra mente, que sea tu palabra, Señor, confrontando nuestro corazón, reafirmándola, Padre Celestial, y que nos comprometamos día con día, Padre, en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos aprender cada día más y más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta tarde a mí me tocó compartir con ustedes y le puse como tema fidelidad a Dios en tiempos difíciles. Es muy complicado nosotros ser fieles, pero cuando son tiempos difíciles aún es todavía más complicado. Cuando nosotros nos referimos a la palabra fidelidad, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Compromiso, ¿no? Cuando las personas que somos casadas, cuando nos casamos, decidimos serle fiel. De hecho, hay una frase que mencionamos: y te voy a ser fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Esto indica que pase lo que pase, nuestra fidelidad va a estar ahí. Si viene algún problema o alguna enfermedad, pues nosotros vamos a estar ahí fieles. Y Dios es fiel, como el canto que cantábamos dice: tú eres un Dios de pactos, tú permaneces fiel. Y así es Dios con nosotros, aunque a veces nosotros le somos infieles. Pero Dios está buscando personas fieles. Dios busca personas fieles que realmente le sean fieles, que estén comprometidos con Él. En Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada una su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este mismo versículo en la Biblia de las Américas se lee así: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Aquí vemos cómo dice que Dios es el que busca. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, Él está contemplando, está mirando toda la tierra, dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dice que Él está viendo a todos. ¿Y para qué los ve? Dice: para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto, para aquellos que le son fieles. Entonces, para desarrollar este tema tenemos que empezar. ¿Qué significa fidelidad? Esta palabra fidelidad en el griego es pistos, y su significado es digno de confianza, confiable, fidedigno, y también viene de una raíz que significa obedecer y confiar. Vemos cómo va de la mano la fidelidad con la obediencia. No podemos separar esas dos palabras.
Si nosotros somos fieles, pues vamos a obedecer a Dios, porque conlleva una acción que es ser obedientes a la palabra de Dios. Propiamente la palabra fidelidad dice que es la capacidad de dar cumplimiento a las promesas, firmeza y constancia en los afectos de las ideas, las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. La persona fiel es aquella que cumple sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y de las circunstancias. Entonces nosotros vemos cómo es de que una persona fiel dice que permanece, que tiene su lealtad aún a pesar de las circunstancias, de lo que pase, aún a pesar de enfermedades, aún a pesar de escasez, aún a pesar de cosas difíciles. Uno tiene que permanecer fiel. Tristemente hoy, a partir del año pasado, en la pandemia, se pudo ver realmente quiénes son fieles. Cuántas iglesias no se han cerrado en diferentes estados, en diferentes lugares, incluso acá, se han cerrado. ¿Y dónde estaba esa fidelidad que podrían decir que le proclamaban a Dios? Y al momento que vino una enfermedad, esa fidelidad vino a ser probada. Si nosotros decimos que somos fieles a Dios, esa fidelidad va a ser probada. Esta misma palabra fidelidad en el griego, que es la palabra amán, significa, amán, acento en la segunda A, dice confiar, estable, fiar, fiel, firme, lealtad, permanecer y seguridad. Esto significa esa palabra, la palabra fiel. Ahora, si vemos la palabra fiel, que es lo que Dios demanda de nosotros y que eso es lo que Dios está buscando, dice que es, Él ve hacia la tierra y ve a este tipo de personas, y a aquellos, dice que son fieles, Él va a mostrar su poder. Si ya vimos la palabra fiel, entonces, ¿qué es infiel? Es todo lo contrario. Infiel, dice, es la falta de fidelidad que alguien manifiesta a algo o a alguien, a una fe o a una doctrina. La infidelidad implica falta de constancia o firmeza, bien sea en los afectos, las ideas, las obligaciones o los compromisos. Entonces dice que es falta de fidelidad a un compromiso, es falta de constancia, es falta de firmeza. Si nosotros nos comprometemos a hacer algo para Dios y no le cumplimos, estamos siendo infieles. Vamos a ver que les comentaba yo al inicio, a veces es difícil ser fiel y permanecernos en esa fidelidad cuando pasamos por tiempos difíciles, por estrechez, por escasez, por enfermedad. Y la Biblia nos muestra diferentes hombres y mujeres que le fueron fiel a Dios en momentos duros y momentos difíciles. Y los quiero llevar al libro de Daniel. Es un pasaje muy conocido por todos. De hecho, yo creo que es una de las historias favoritas de los niños en escuela dominical que les enseñan la vida de Daniel con sus amigos. Y vamos a leer en Daniel 1, del 1 al 7. Y dice así: Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y le dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac,
y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Aquí podemos ver en este pasaje que Daniel se encontraba en una tierra, estaba extranjero. Nosotros podemos identificarnos con él porque muchos de nosotros estamos en una tierra extranjera, que no es nuestro país. Pero a diferencia de Daniel, nosotros no estamos aquí cautivos, nosotros estamos libres. Pero él iba cautivo. Dice que aquí el rey Nabucodonosor había sitiado Judá y se había llevado al rey, que era el rey Joacim, y a mucha gente. La Biblia no nos da más detalles de la vida de Daniel. No nos dice cuántos años tenía, no nos dice los nombres de sus padres, pero es muy probable que él pertenecía a una clase de la realeza por el estudio, la inteligencia que él tenía. Entonces aquí nosotros podemos ver que cómo estos 4 jóvenes fueron elegidos para servir en el palacio de Nabucodonosor. Y entonces una de las cosas, dice, que hicieron fue de que seleccionaron a personas, a estos jóvenes, y la primera cosa que hicieron fue que les cambiaron el nombre. Sus nombres de ellos que ellos tenían eran nombres judíos, y el nombre tenía mucho que ver con la personalidad, tenía mucho que ver con ellos. Y el significado de cada uno de ellos se los voy a decir. El nombre de Daniel significa Dios es juez. El de Ananías, Jehová ha fortalecido. El de Misael, ¿quién es como nuestro Dios? El de Azarías es Jehová ha ayudado. Si vemos, todos estos nombres tenían que ver con Jehová, tenían que ver con Dios, le daban honor a Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que dice que les cambiaron el nombre. Y aquí en el verso 7 nos dice que el nombre que le dieron a Daniel fue Belsasar. De ser su significado Dios es juez, vino a ser Belsasar, que significa príncipe del dios Bel, que era un dios de los babilonios. A Ananías, que era Jehová fortalecido, le pusieron Sadrach, que significa el que es iluminado por el dios Sol. A Misael le cambiaron el nombre, que decía quién es como nuestro Dios, y le pusieron Mesac, y es el que era bendecido por la diosa Venus. Dice que esta diosa pues era una diosa de la fertilidad. Y a Azarías, que era Jehová ha ayudado, le pusieron Abednego. Y esta palabra Abednego es el siervo del fuego resplandeciente, del fuego resplandeciente. El término nego dice que propiamente quiere decir Lucifer. Entonces le cambiaron el nombre de Jehová ha ayudado por el siervo de Lucifer. Nosotros podemos ver aquí que no solamente querían cambiar su cultura, sino que también querían cambiar su identidad. ¿Cuánto tiempo pasa para que una persona se olvide de sus raíces, de su cultura? No sé, pero por ejemplo nosotros a lo mejor, ¿cuánto tiempo ya llevas aquí en este país? Y a lo mejor te preguntas, ¿y qué se celebra el 20 de noviembre en mi país? ¿Y qué se celebra el 5 de mayo? ¿Y qué se celebra el 16 de septiembre? A lo mejor ya ni nos acordamos, ¿verdad? Ya googleamos ahí como que hay fiesta, pero ¿qué se celebra? Aquí este rey de Babilonia quería que ellos se olvidaran de todo lo que ellos habían aprendido. Entonces nosotros vemos que como a pesar de que Daniel y sus amigos sirvieron al rey de Babilonia con excelencia, pero su lealtad primordial siempre fue con Jehová, el Dios de Israel. Nosotros podemos ver que no nos da más detalles, pero Daniel dice, estaba yo leyendo, dice que probablemente tenía 14 años, 15 o 16 años. Y a esa edad los jóvenes pues realmente a lo mejor están en una edad que están batallando con su propia identidad, ¿no?
Pero este joven sabía quién era, sabía en quién creía. ¿Por qué? Porque en el verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminar. Vemos que dice que el rey había provisto ya una cierta cantidad de comida para cada uno de aquellos jóvenes, pero él propuso en su corazón, dice, no contaminarse con esa comida. ¿Por qué? Porque ellos como judíos tenían prohibido comer ciertos animales que Dios les había dado en la ley a través de Moisés. Había animales inmundos, había animales que si eran ahogados no podían comer, tenía que ser desangrado el animal. Pero algo muy importante que era que se practicaba allá en Babilonia era de que allí la comida que llegaba a la mesa del rey eran alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. Pero allí Daniel le dice que propuso en su corazón no contaminarse, y él le dice al jefe de los eunucos que no lo obligase a comer de esa comida y que lo pusieran a prueba con sus amigos por 10 días. Y él empezó a comer legumbres y verduras, y al cabo de esos 10 días dice que el semblante de Daniel era mucho mejor que aquellos que habían comido de la comida del rey. Esto entonces podemos ver que cuando ellos, el rey Nabucodonosor los ve, o más bien el eunuco los ve que estaban bien fuertes. Pasaron 3 años para su preparación de ellos, porque pues dice que ellos se tenían que preparar en toda ciencia, en todo lo que ellos aprendían allí. Era de tal manera de que ellos se olvidaran en lo que ellos habían creído, pero él guardó su integridad. Él lo que hizo fue de que él decidió servir a Dios en el que él había creído, en el que sus padres le habían inculcado. Y yo creo que la manera en que tú como padre puedes asegurarte de que tu hijo el día de mañana crezca y a lo mejor se case, a lo mejor se vaya a otro estado para estudiar, es que él tenga un encuentro con Cristo. No es suficiente con el hecho de que tú lo ves aquí, no es suficiente con el hecho de que digas, es que él ya ora por los alimentos. No, eso no es suficiente. Tú como padre, tú como madre tienes que asegurarte que ese joven, que ese niño tenga un encuentro con Dios, porque eso va a determinar su crecimiento y las decisiones que él llegue a tomar el día de mañana. Daniel estaba en un lugar con muchísimas tentaciones, porque a la edad de él y le ponen todo lo que él pudiera haber querido. Es como ahorita un joven a esa edad, ¿cuál es lo que le llama la atención? El teléfono, el último teléfono, la tablet, los juegos, programas y demás. Pero este joven Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con ese mundo lleno de perversidad en Babilonia. Entonces dice que a estos, en el mismo capítulo, pero verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y dice que el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues que estuvieron delante del rey. Y dice que en todo asunto de inteligencia y de sabiduría, en el verso 20, el rey les consultó y los halló, dice, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta inteligencia, ¿quién se la había dado? Dios. ¿Pero por qué se la dio? ¿Por bonitos? ¿Por jóvenes? No, ellos se ganaron esa sabiduría porque ellos habían determinado serle fiel a Dios, a pesar de las circunstancias en las que ellos estaban. No nos dice si sus padres fueron llevados cautivos, a lo mejor los mataron, a lo mejor no nos dice más. Sin embargo, ellos tenían bien determinado en quién creían y conocían a Dios en el que ellos habían creído. Entonces, nosotros aquí en nuestro diario vivir, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que sea la situación que nosotros tengamos en nuestra vida diaria, vamos a tomar siempre decisiones, pero ¿qué decisiones vamos a tomar? Una decisión en la cual vamos a serle infiel a Dios, o una decisión en la cual nosotros vamos a decidir no contaminarnos con el mundo.
Para los jóvenes es muy difícil a veces tomar decisiones cuando están en edad de querer tener novio o querer tener novia. Y si deciden juntarse, casarse con alguien que no es un hijo de Dios, están siendo infieles a Dios. Escuchaba yo una frase que alguien decía, es que la jovencita dice, si no me voy a quedar a forrar Biblias o a vestir santos. Y que alguien le decía, pues es mejor que te quedes a vestir santos que a desvestir demonios. Y sí es cierto, porque es un sufrimiento para una joven, para un joven que no ame a Dios y que el día de mañana, por no quererse quedar sola y no esperar el tiempo de Dios, va a tomar una decisión que va a traer repercusiones. Y es ahí en donde entras tú como padre, es ahí donde entras tú como madre, y en decir, sabes que no, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios nos enseña esto, y enseñarles y explicarles, y como les decía yo, asegurarse, llevar al hijo, llevar a la hija, llevar al esposo, a la esposa, que puedan tener un encuentro con Dios, estar orando constantemente por ellos. Daniel creció ahí en Babilonia y con el tiempo fue promovido a una posición importante durante el reinado de Nabucodonosor. Aquí podemos ver en el capítulo 2, verso 48, dice que lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y entonces Daniel le solicita al rey que pusiera sobre todas las provincias de Babilonia, a Sadrach, Mesach y Abednego, que lo pusieran sobre los negocios. Y Daniel estaba, dice, en la corte del rey. Dios los honró, ¿pero por qué? Por fieles, porque ellos decidieron honrar a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios honra a los que le honran. Y Dios les dio una gracia especial, les dio una sabiduría. Y esa sabiduría que venía de parte de Dios, ellos la utilizaban para el servicio a Dios. No se desviaron. A pesar de, imagínense toda la información que les metieron, las costumbres, los ritos, todo en lo que ellos podían aprender, pero ellos no se desviaron, no se deslumbraron por todo lo que estuvieron viendo allá en el palacio. Imagínense en el palacio del rey, es como si ahorita a un joven lo llevaran a la Casa Blanca. Pues dices, órale, qué padre, tan solo uno trabaja y de repente en el área de los americanos dice, órale, estas casas, wow. Pero imagínate estos jóvenes y dice a uno, pero ellos no se deslumbraron, ellos tenían bien puestos los pies en la tierra. Entonces nosotros podemos ver aquí que estos jóvenes tuvieron que, esa prueba que pasaron al inicio no fue la única. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a postrarse, porque dice que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, y que todo aquel que no adorase la estatua, dice que iba a ser lanzado al horno de fuego. Y cuando se le dijo al rey Nabucodonosor que estos jóvenes no se habían postrado, dice que entonces él dijo, pues échenlos al horno de fuego. Y ellos le dijeron, Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, como diciendo, y si no nos librara, y en dado caso que pues no nos librara, pero ellos tenían su confianza en Dios, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense qué convicción. Era una convicción firme que ellos tenían. Veíamos que fidelidad es firmeza, y firmeza es algo que no se mueve. Te pones una columna aquí y no se mueve, si la formas bien, si le pones buenos cimientos. Y esa tiene que ser nuestra fe. ¿En qué está fundada nuestra fe? Nada más en la bendición, cuando Dios me bendice. Y cuando viene la prueba, dices, no, nosotros tenemos que recibir de parte de Dios lo bueno y lo malo también, porque lo malo que pudiésemos ver nosotros como malo, nos ayuda para que nosotros seamos fortalecidos. Entonces, aquí en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
La palabra firme, dice, significa que no se inclina. Y estos jóvenes no se inclinaron. Y entonces vemos cómo fue probada su fe. Dice que los sacaron, que los echaron al horno. Y dice que no se quemó, ni un cabello, ni una pestaña. Echaron 3 y veían que andaban 4. Dice que aquellos, los que los aventaron, se asomaron y dice que el mismo fuego los devoró. Pero estos 3 jóvenes, dice que no se les quemó ni un cabello. ¿Por qué? Porque tenían su confianza en Dios. Vemos que era puesta a prueba su fidelidad. La fidelidad de Daniel también siguió siendo puesta a prueba cuando más tarde, después que ya no estaba el rey Nabucodonosor, el rey Darío, rey de Persia, viene a sitiar Babilonia. Y entonces dice que Daniel se convierte como en su consejero del rey Darío, y entonces estos le tenían envidia. Habían envidia de parte de los gobernadores y de los sátrapes, y convencieron al rey que hiciera un edicto en el que se decretara de que ningún hombre podía orar a ningún otro dios que no fuera Darío, porque en la cultura babilónica al rey lo veían como un dios. Entonces el rey firma ese edicto y pusieron que el que fuera hallado orando a otro dios fue echado al foso de los leones. Y Daniel, dice la Biblia, que él oraba 3 veces al día, abiertas las ventanas en dirección hacia Israel. Él, su fe seguía firme. Él, a pesar de lo que sabía que le podía pasar, él lo seguía haciendo. Y dice que a puerta abierta. Entonces, ellos, tanto Daniel y sus amigos, vieron en Dios, que Dios podía librarlos, y Dios los respaldó. Entonces lo único que a Daniel le pudo haber quedado fue su convicción. Él tenía firme su convicción. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener firmes, nuestras convicciones, para que cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan aquellos momentos de escasez, nuestra fe se mantenga firme. Amén. Salmo 18:20 dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a la justicia, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Aquí vemos que este salmo, no sabemos si Daniel, a lo mejor él había leído este salmo, a lo mejor a él lo inspiró la vida de José, a lo mejor él tenía su confianza plenamente en Dios, él conocía a Dios, él conocía las escrituras, él conocía la ley, él conocía a Dios. Nosotros tenemos que conocer a aquel en que creemos. Así como vemos cómo es de que muchos hombres fueron puestos a prueba, vemos también que Abraham fue puesto a prueba cuando Dios le dice que lo iba a dar una descendencia, que le iba a hacer de él una nación grande, y pues él no tenía hijos, su esposa era estéril, pero cuando Dios decide darle un hijo, le dice que quiere que le dé ese hijo. Y nosotros vemos cómo en Génesis 22:1 dice que probó Dios a Abraham. Y dices: órale, Dios nos va a probar. En algún momento de nuestra vida Dios nos va a probar. Vamos a pensar que a lo mejor es algo del diablo, pero no, Dios nos va a probar. Dios va a venir a nuestra vida, y en este caso Dios probó la fidelidad y la obediencia a Abraham. ¿Por qué? Porque le dijo: dame tu hijo, a tu único hijo, y le dijo que se lo llevara, aquel hijo al que más amaba, y que se lo llevara al monte Moría y que allí lo ofreciera en holocausto. Y se lo llevó. Él obedeció. Imagínate, llevar a tu hijo para ofrecérselo a Dios. Pero él lo hizo. Pero ya cuando dice que estuvo a punto de ofrecerlo en sacrificio,
se le escuchó él una voz y que le dijo que no extendiera su mano sobre el niño y que él le iba a dar, le dijo que, o sea, Abraham le dice, heme aquí, y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces vimos cómo Dios pone a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Pareciera ilógico, porque si le había prometido un hijo y una gran descendencia y ahora le está pidiendo que lo ofrezca en holocausto para que lo matara, pero estaba probando su obediencia. Y así Dios a lo mejor nos va a pedir cosas y va a decir, bueno, pero si te lo pedí y me lo diste y ahora me lo estás quitando. Pero es para que Dios vaya probando nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Así como vemos personas que fueron fieles, también hubo personas que le fueron infieles a Dios. Vimos el significado de la palabra infidelidad, y es una falta de compromiso. Entonces vemos muchos personajes en la Biblia que le fueron infieles a Dios, y una de las personas que quiero tocar aquí es Acán. En el libro de Josué 6 nosotros podemos ver que dice que cuando Dios ya le había dado libertad al pueblo de Israel por mano de Moisés y le prometió que iban a entrar a la tierra de Jericó, les dio una indicación, que cuando ellos fueran a tomar esa tierra de Jericó, que se guardaran del anatema. En Josué 6:18 le dice, pero vosotros guardaos del anatema, no toques ni tomes alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y lo turbéis. O sea, les había dado una indicación. Entonces ellos fueron y ellos sitiaron el lugar y entonces regresan. Dios les dio la victoria. Pero dice que después pasan unos días y ellos van a combatir a un pueblo que se llama Jai. Y ellos allá al combatir, dice que Josué les dice, solamente suban 2,000 soldados, porque pues no tiene caso que vayan más, solamente 2,000, pues si ya conquistamos Jericó, que era muchísimo más grande, pues con 2,000 soldados, pues resulta que suben y dice que perdieron la batalla y murieron 36 soldados. Y que Dios le muestra a Josué que había anatema en el pueblo, porque dice que Josué se postra delante de Dios y le dice, ¿por qué perdimos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué no habías tú entregado a nuestros enemigos? ¿Los habías entregado en nuestras manos? ¿Y qué es lo que pasó? Josué 7:11 le dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces le da la indicación y le dice que se levante al siguiente día y que santifique al pueblo, porque Jehová, él dice que iba a sacar ese anatema, porque les dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema delante de vosotros. Entonces dice que al siguiente día Josué se levanta y reúne a todas las familias, y dice que a todas las familias iban pasando con todos sus hijos, sus esposas y demás. Y cuando llegó el turno a Acán, dice que Acán dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y yo he hecho esto. Dice que cuando fueron entraron a este territorio, dice que él vi entre de los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Y fíjense cómo vino la maldición, no solamente a su familia, sino que vino a todo el pueblo. ¿Qué culpa tenían esos 36 soldados? No tenían culpa alguna, pero la maldición vino porque aquel tomó del anatema, de aquello que Dios había dicho que no tomaran, y eso trajo una maldición. ¿Cuál fue el castigo para Acán? Dice que lo juntaron a él con todas sus pertenencias, con todas sus vacas, con todos sus animales, con todos sus hijos,
hasta con toda su tienda, y los apedrearon y los sacaron del campamento, porque era necesario sacar esa maldición de allí del pueblo de Dios. Y es bien delicado. Tú como padre, tú como madre, tú como hijo, tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué llevas a tu casa? ¿Tú qué estás permitiendo entrar a tu casa? Ya sea por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, por medio de algo que a lo mejor pueda ser tan inofensivo, pero tú no sabes lo que hay de trasfondo. A lo mejor como mujeres nos llama la atención comprar alguna figurita para adornar nuestra casa, pero tú no sabes si eso tiene algo, y no estoy diciendo que no la adornen, ¿verdad? Porque se ven muy bonitas las casas, cuando uno las adorna. Aquí está nuestra hermana Claudia, que adorna muy bonitas casas y demás. Nosotros como mujeres tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que nosotros podemos meter a nuestra casa y que tienen un significado, un simbolismo satánico. En México había un pastor que decía: a mí me gustaba mucho el sol azteca, yo lo tenía yo allí en mi sala, se ve bonito. Mi esposa tenía unas lunas, unos soles, pero todo eso es ocultismo, está infestado de ocultismo. Una hermana nos platicaba parte de su testimonio y decía: a ella le gustaba coleccionar cositas pequeñitas de colección, cosas orientales y todo eso, pero todo eso es utilizado muchas veces en la brujería y está infestado de demonios. Y muchas cosas, y a veces a lo mejor es necesario hacer una limpieza en nuestra casa. Si tú llevas algo a tu casa que no te costó, dijera mi esposo, lo viste mal puesto en algún lugar y dices: no tiene dueño, me lo llevo, estás llevando una maldición a tu casa, porque eso tiene dueño. Estás llevando la maldición a tu casa. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien te ofrezca un negocio, cuando te ofrezcan hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, estás siendo infiel, y lo peor es que estás acarreando maldición para ti y para toda tu familia. Para toda tu familia estás acarreando maldición. Si tú eres padre de familia, ten mucho cuidado con las decisiones que tomas. Si tú eres madre de familia también, para estorbarle a tus hijos, estorbarle a tu esposo, o tú como esposo, estorbarle a tu esposa y a tus hijos, y tener que cuidarnos siempre. ¿Por qué? Porque no podemos llevar anatema a nuestros hogares. A lo mejor tu hijo dice: no, pues yo ya no quiero ir a la iglesia, pero déjame que invite a mis amigos y aquí nos echamos unas cervezas, hacemos una fiesta, y tú no puedes permitir eso. ¿Por qué? Porque estás permitiendo anatema que entre a tu hogar. Le estás siendo infiel a Dios. No estás permaneciendo fiel. No estás siendo firme en tus convicciones. Ves el mundo y entonces el mundo te atrapa. Pero no, nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios. ¿Por qué es importante la fidelidad a Dios? Porque a través de ella nosotros vamos a poder disfrutar de esas bendiciones, así como Daniel y sus amigos pudieron disfrutar de esas bendiciones de parte de Dios y de esa gracia y de esa sabiduría que Dios les dio, porque era una sabiduría que venía de los cielos, no era una sabiduría nada más que la habían adquirido de lo secular, era una sabiduría que venía de parte de Dios, y esa sabiduría que viene de parte de Dios es mucho mejor, es más preciosa, dice, que las piedras preciosas. En Proverbios 13:14 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Esta sabiduría era la que habían adquirido estos jóvenes, estos muchachos. ¿Pero por qué? Habla bien de ellos su testimonio, pero yo digo, indudablemente tuvieron unos padres que los encaminaron en las cosas de Dios, que tomaron en cuenta ese mandamiento, esos decretos, esas ordenanzas que Dios les había dado a su pueblo a través de Moisés, cuando les decía que tenían que enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos las leyes
los decretos, los mandamientos y las ordenanzas, y que se las tenían que enseñar cuando se levantaran, cuando anduvieran por el camino, en todo momento. Esos padres decidieron hacer eso con sus hijos, y he allí el resultado. ¿Tú quieres tener unos hijos como Daniel y sus amigos? Tienes que trabajar mucho en tus hijos, en los tuyos, en tu familia, y todos como hogar, todos trabajando en conjunto. Que seas tú como Josué, que diga: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Que ese sea un lema de tu familia, el hecho de decir: yo voy a servir a Dios, mi familia va a servir a Dios. A lo mejor mis padres, mis abuelos no conocieron de Dios. Había gente que tomaba, gente que se drogaba, gente que hacía de lo peor. Pero gracias a Dios que viene a los pies de Cristo, allí Dios nos dice que todas las cosas son hechas nuevas. Se rompe esa maldición, y a partir de allí tú hagas todo lo humanamente posible para que se rompa esa maldición de pecado, y que esté en tus manos el que tú encamines a tu familia, que encamines a tus hijos, porque el día de mañana Dios a todos nos va a pedir cuentas, a cada quien les va a pedir cuentas. La fidelidad es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros somos fieles, nosotros somos una lumbrera en este mundo, somos la sal de la tierra. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tito 2:10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces vemos cómo es la importancia que lo que tú hagas, que tu testimonio adorne la doctrina de Dios, y no que la haga inválida, y no que Dios diga: mejor le hubiera sido no haber nacido y atarle una piedra de molino. ¿Por qué? Porque está haciendo caer a uno de mis pequeños. Que nuestro testimonio sea algo que adorne la doctrina de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Si nosotros somos fieles, hay una recompensa, no solamente aquí en la tierra. Lo más importante y lo más maravilloso es la recompensa que nosotros vamos a tener. Aquí en la tierra, de parte de Dios, nosotros lo que podemos obtener cuando somos fieles a Dios es que Dios pone en la persona que le es fiel su mirada de aprobación. En Salmo 101 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Ya ven? En los fieles, o sea, y en los infieles, pues no, porque si dice que la va a poner en los fieles, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Tenemos que andar perfectos, tenemos que andar rectos para que le podamos servir, porque Él va a poner su mirada sobre nosotros. Él va a estar allí viéndonos, y Él va a estar observándonos. Hay un salmo, no recuerdo la cita, incluso el pastor creo que la compartí en esta semana, que decía: te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito, ¿no? Porque Dios nos enseña qué camino vamos a andar. A veces nos desviamos, pero Dios dice: no, yo te voy a enseñar, por allá no es por acá. Y Él va a poner sus ojos sobre nosotros. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, una de las bendiciones y de las recompensas hacia la fidelidad es que uno pueda recibir el mayor galardón, que es la vida eterna. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vale la pena ser fieles? Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a obtener este galardón. En Apocalipsis 2:10 Dios dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, sobre a poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios podamos escuchar esas palabras y no aquellas palabras que digan: apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no los conozco. Que todo lo que nosotros hagamos aquí en la vida sea para escuchar estas palabras: bien, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que esas sean las palabras que nosotros podamos escuchar. Nosotros hemos sido llamados a ser fieles aún a pesar de las situaciones difíciles. Nuestra mirada y nuestra confianza tienen que estar puestas siempre en Dios y no en los hombres o en las circunstancias. A veces nuestra fidelidad nos va a costar incluso la vida. Vemos a Esteban, se conoce como el primer mártir de la Biblia, y veía un poquito de Esteban y anoté esto, veía esto que dice: Esteban fue el más prominente de los 7 diáconos, y lo podemos ver en el libro de Hechos 6. Además de cumplir con sus deberes como tal, fue un poderoso predicador cuando pronunció su notable defensa en Hechos. Él fue escogido dentro de los 7 diáconos, que era para servir las mesas, pero no solamente era sirvo las mesas, sino que era un conocedor de la palabra. Él era un gran predicador, y a veces dicen: ay, pues un diácono, pues voy a recibir a la gente, voy a atender mesas, voy a ver que todo esté bien, voy a checar toda la logística. No, es alguien que conoce la palabra y es alguien que predica. Entonces él fue un gran predicador, y lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando él pronunció su defensa ante los fariseos y resumió todo lo del Antiguo Testamento, y vemos cómo empieza a hablar desde Abraham cuando fue llamado, cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, cuando por mano de Moisés fue liberado, cuando ya se le construyó el templo a Dios a través de manos de Salomón, y cómo les empieza a hablar a los líderes, y él los acusa con ese dedo acusador. Entonces obviamente ellos se enfurecieron tanto que lo arrestaron, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Esteban? Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No les guardó rencor, los perdonó. No fue como los hijos del trueno que dijeron que descienda fuego del cielo y que los consuma. No, él dice: Dios, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Qué difícil es, ¿no? Cuando te calumnian, cuando te difaman, cuando hacen algo contra ti, contra los tuyos, decir: Dios, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Eso hizo el Señor Jesús. A eso nos invita a que nosotros hagamos, que le seamos fiel, porque Él permanece fiel. Por este testimonio de Esteban, dice, muchos se convirtieron y se unieron a la iglesia, y entre ellos se hallaba Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que había presenciado la ejecución de Esteban. A Esteban le costó la muerte. A nosotros, ¿qué nos va a costar la fidelidad a Dios? No sabemos, pero mientras estemos aquí, sigamos caminando firmes, amén, sin fluctuar, dice, hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Ponte de pie. Y a lo mejor en muchas ocasiones le has prometido cosas a Dios y le hemos fallado. No siempre nuestros dichos corresponden con nuestros hechos, pero Dios siempre, a pesar de todo, Él permanece fiel, como cantábamos. Él es un Dios de pactos, Él permanece fiel y Él cumple sus promesas, porque su palabra eterna es.
Y a lo mejor uno está en enfermedad. Ahorita hay hermanos en la congregación que están enfermos. Pero a pesar de la enfermedad, Dios es fiel. Y si Dios está permitiendo ese proceso en sus vidas, es con un propósito de fortalecer la fe de ellos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres, Señor, fiel por todas las generaciones, hasta los cielos, Señor, es tu fidelidad. Gracias te damos en esta hora porque a pesar de que nosotros muchas veces te fallamos, tú haces salir el sol sobre nosotros. Tú siempre, tus oídos están atentos a nosotros y te damos gracias, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces te hemos sido infieles. Tal vez con nuestros labios decimos y proclamamos una fidelidad que al momento que vienen las circunstancias a nuestra vida nos olvidamos. Pero queremos pedirte perdón, que tú perdones nuestra vida, Señor, y que tú permitas, Padre Celestial, que nosotros, Señor, cuando estemos en esos momentos de prueba, cuando estemos en estos momentos de angustia, de enfermedad, que nosotros siempre sigamos confiando en ti. Cuando venga el ataque del enemigo, cuando venga la tentación, Señor, cualquier tentación a nuestra vida, nosotros te seamos fiel. Porque tú prometiste, Señor, que tú nos darás una corona de la vida, Señor. Y en esta hora, Señor, te damos gracias. Perdona nuestra vida, Señor, si te hemos fallado. Perdona nuestro corazón, Señor. Limpia todo lo que hay en nuestro corazón. Limpia todo lo que hay, Señor. Todo aquello que hemos almacenado, Señor. Todo aquello que está en nuestro corazón. Tal vez sea falta de perdón. Tal vez sea orgullo. No sabemos, Señor, pero tú sí lo sabes. Aquí no está nuestro corazón y te pedimos que seas tú y que lo escudriñes y que tú lo limpies, Señor, y que tú lo santifiques, Padre Celestial, porque queremos presentarnos delante de ti con nuestras manos limpias para poder levantar nuestras manos y bendecirte, Señor. Perdona nuestra vida, perdona la maldad de nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a permanecer siempre fieles a ti hasta el día que tú vengas. Aún a pesar de que pase lo que pase, aún a pesar de las circunstancias, que los tiempos pudiesen ser no los mejores, como dice en Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo, Señor, con todo esto, que nosotros nos alegremos y nos gocemos en ti, nos gocemos en ti, mi Dios, que eres nuestro Dios de nuestra salvación, porque tú eres siempre nuestra fortaleza, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa fidelidad que tú nos muestras, y ayúdanos a caminar fieles también. Bendice la vida de mis hermanos, bendice a aquellos, Señor, que a lo mejor por la enfermedad, por las situaciones, la fe de ellos en algún momento, Señor, la ven disminuida, pero en esta hora nosotros nos ponemos delante de ti pidiéndote que tú fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos y la vida de nosotros también, Señor. Gracias te damos en esta hora. Bendice nuestra vida, bendice nuestro regreso a nuestras casas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén.